saludo, queridos hermanos, en este día maravilloso que Dios nos regala, que nos hace vivir y que nos hace ver siempre hacia adelante. Reciba un saludo de esta diócesis de Tehuacán. Mi nombre es Amador y quiero compartirle a usted este pequeño tema y hablando precisamente de un personaje excelente en la Sagrada Escritura. De verdad que es maravilloso hablar del profeta Elías, un hombre que vivió momentos difíciles en su vida de fe, en su vida de conversión a Dios, pero que también nos da mucha enseñanza. Fíjese, querido hermano, yo te haría unas preguntas. ¿Qué está pasando hoy en tu vida que te está llevando al miedo, al temor, al desánimo, a la depresión? ¿Qué está pasando en tu vida que ya no sabes hacia dónde ir? Que la depresión hace que tú veas el día y la noche igual. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en tu vida que pronto está apagando tu fe en Dios? Tu fe se está apagando por todo lo que estamos pasando, por todo lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Quizá alguna de estas situaciones que hemos dicho, la estás viviendo tú. Tal vez estás de pronto no sabiendo a dónde ir, pero ¿sabes algo? Dios te conforta. El Señor Todopoderoso te da un confort a ti, amado hermano. Aprende cómo Dios sacó a Elías, el profeta, de una crisis muy seria. Tal vez estás viviendo una crisis. Posiblemente estás pasando por un desierto en tu vida. Posiblemente estás como diciendo, ya no quiero saber nada de la vida, ya no quiero saber nada de esto. Y estás pasando lo mismo que Elías. Por eso quiero compartirte hoy la palabra de Dios que tomo de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. A mí me encanta de verdad la palabra de Dios cuando el profeta Elías está pasando por este momento de crisis. Y me encanta porque veo que se toma de la mano de Dios. Se toma de un padre amoroso que lo saca de toda esta situación. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas de Baal. Y Jezabel mandó a decir a Elías, que yo muera si mañana a esta hora no trato como has tratado a los profetas de Baal. Aquí viene lo importante, en el versículo 3 dice la palabra de Dios. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Qué nos da a entender aquí la palabra de Dios? Que Elías era un hombre como tú y yo. Era un ser humano como tú y yo, con miedos, con temores, con dudas, con luchas personales. Dice la palabra de Dios, Elías tuvo miedo y huyó. ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo a tantas situaciones de vida que estamos pasando? ¿Cuántos de nosotros huimos y no enfrentamos las cosas? Elías mejor le cortó la vuelta a todo esto. Dice la palabra que huyó para salvar su vida. Pero dice la palabra de Dios, al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su muchacho. Dice la palabra, caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Posiblemente ya estaba cansado y llega y dice la palabra de Dios que se sienta debajo de un árbol. ¿Cuántos de nosotros cansados de la vida? A lo mejor no nos vamos a sentar debajo de un árbol, pero nos vamos a ir al cuarto, a la recámara, ¿verdad? Nos vamos a tirar, nos vamos a poner 2 cobijas encima y decir, ya, se acabó todo. El profeta Elías dice la palabra que cansado va y se sienta debajo de un árbol. ¿En dónde estás sentado tú?
¿Dónde estás sentado tú, querido hermano, querido amigo, que estás escuchando la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que al sentarse debajo del árbol, ahí dice la palabra, allí deseó la muerte. Amados hermanos, muchos de nosotros, cuando estamos como Elías, eso nos pasa. Deseamos la muerte, deseamos no seguir adelante, deseamos ya no seguir viviendo. Elías, el profeta, dice la palabra, deseó la muerte y se dijo: ya basta, Yahvé, toma mi vida. Son palabras que posiblemente nosotros las hemos usado como Elías. Ya basta, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya basta, Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? Ya basta, Señor, ¿por qué falleció mi primo, mi tía, mi hermana, aquel amigo del coronavirus? ¿Por qué falleció? Y le decimos: Señor, ya párale, ya bájale. Le podemos decir esto: ya basta, Yahvé. Eso lo dijo Elías. Y le dice: también toma mi vida. Pues yo voy a morir como mis padres, dijo el profeta Elías. Y fíjese cómo estaba tan difícil la situación para Elías. Ya estaba metido en una crisis emocional, de fe, de desesperación. Ya estaba en esa crisis. Y dice la palabra que una vez diciéndole esto al Señor, se acostó y se quedó dormido bajo el árbol. Se acostó y se quedó dormido bajo el árbol. O sea, depresión, angustia, dolor, falta de fe. Así estaba Elías. Pero dice la palabra de Dios que un ángel vino a tocar a Elías y le despertó diciendo: levántate y come. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que un ángel del Señor venga y nos toque como Elías? Elías estaba por los suelos. Elías ya no quería saber nada de la vida, pero viene el ángel del Señor a tocarlo y le dice: levántate. Queridos hermanos, todos los cristianos católicos tenemos que ser tocados por la mano poderosa de Yahvé. Todos los hijos de Dios tenemos que ser tocados por el poder maravilloso del Señor. Que venga el Señor en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de angustia, y nos levante como Elías y que nos diga: come. ¿Y qué tenemos que comer nosotros? El alimento espiritual que nos hace falta, la oración, la entrega al Señor, la Sagrada Escritura, el ir siempre hacia adelante. Levántate y come, le dijo el ángel. Y la palabra de Dios va a decir: Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras. Y dice la palabra: después comió y bebió y se volvió a acostar. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y nos volvemos a acostar? ¿Cuántos de nosotros de pronto estamos tristes, comemos algo y nos volvemos a envolver en las cobijas? Fíjese, la palabra de Dios va a hablar precisamente que Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios. Sí, pero antes estuvo acostado, estuvo deprimido. Dice la palabra de Dios que el ángel del Señor lo despertó nuevamente y le dijo: levántate y come. Y entonces empezó a caminar, a buscar a Dios, a ir al monte Oreb. Fíjese, él caminó. Nosotros también tenemos que aprender a levantarnos y a caminar. Nosotros tenemos que aprender a levantarnos y avanzar en esta situación de vida que estemos pasando. Pero dice la palabra que, y le llegó una palabra: ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces? Son las palabras que el Señor te dice a ti también, como se las dijo a Elías. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Él respondió: ardo de amor
aprender en fe para con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios y anhelar estar con Él, anhelar vivir con Él? ¿Sí? Entonces, hermanos, fíjese que de pronto la palabra de Dios va a decir que Elías, ¿sí?, va a tener un diálogo con el Señor. Y el Señor le va a decir: sal fuera y permanece en el monte esperando. Dios le estaba diciendo: espérame, voy a ir a verte, voy a llegar, voy a estar contigo. Como hoy en día también necesitamos que algún amigo, que alguien muy querido de nosotros llegue y nos dé unas palabras de motivación. El Señor le dice a Elías: espérame, voy a llegar, voy a estar contigo. A mí me gusta esto que dice la palabra del Señor. Dice la palabra que vino un huracán tan violento, ¿sí?, pero dice que pronto se movían los cerros y se quebraban las rocas delante de él, pero Yahvé no estaba en el huracán, ¿no? Yahvé no estaba en el huracán. Y dice la palabra que después viene un gran terremoto, pero Yahvé tampoco estaba en el terremoto. Dice la palabra, después viene un brillo, sí, un brillo, un rayo tremendo de fuego, pero Yahvé no estaba en el rayo. Fíjese cuántas cosas. Primero, el huracán. Segundo, el terremoto. Y tercero, un rayo. 3 cosas. Yahvé no está en la tormenta de tus problemas porque tú no lo llamas a que te salve. Yahvé no está en el terremoto de tu vida porque tú no lo haces tu Dios. Yahvé no está en el rayo que cae fuerte y poderoso porque tú no clamas al poderoso. Pero dice la palabra de Dios, y después del rayo, dice la palabra, después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto. Ahí estaba el Señor. El Señor está en la calma, está en la brisa suave, está en los momentos en los cuales tú puedes arrodillarte, tú puedes esperar la presencia de Dios, tú puedes esperar la calma. Dios está en la calma. Cuando tú no estás sumergido ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el rayo poderoso, fuerte que te atormenta, está en la calma que Dios quiere poner en tu vida. Amados hermanos, hoy en día nosotros tenemos que buscar la calma de Dios ante esta situación de la pandemia. Amado hermano, lo que tenemos que buscar es la paz de Dios en nuestra vida, es buscar la brisa suave del Señor, la brisa suave del Rey, la brisa suave del Espíritu, la brisa suave de su amor. Hoy tenemos que aprender a decirle como Elías: Señor, ¿en dónde estás? Pero también tenemos que escuchar la voz de Dios que nos está hablando y que nos está diciendo: pronto va a pasar esto, pronto va a terminar esto, pronto acabará esto, y tú me darás gloria y tú me darás honor. Amados hermanos, busquemos la presencia de Dios. Acerquemos hoy en estos tiempos tan difíciles para todo el mundo. Busquemos la brisa suave que el Señor quiere poner en nuestra vida, la brisa suave que el Señor nos regala a diario. Pero lo primero que tenemos que hacer es decirle al Señor: sácame de esta crisis, sácame de este momento difícil, sácame de esta situación, sácame de esto que está pasando en mi vida. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere levantarte de la crisis que tú estás viviendo. Puede ser una crisis emocional, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis de enfermedad, puede ser
una crisis de ansiedad. Puede ser una crisis de miedo. La palabra de Dios dice que Elías estaba sumergido totalmente en una crisis, cansado de la vida, cansado de todo, fue y se acostó debajo del árbol. Amados hermanos, no nos acostemos debajo del árbol. Vamos a acostarnos seguros de que el Señor está con nosotros. Vamos a acostarnos en la presencia del Señor, porque el Señor va a venir a nosotros y nos va a decir: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Y Dios te va a dar una respuesta. Él quiere que tú le creas. Él quiere que tú confíes en Él. Él quiere sacarte de todo lo que tú estás pasando, de todo aquello que te está apartando de su presencia. Pero quiere que tú ardas de deseo para estar con Él. Él quiere estar contigo. Ahora bien, recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu vida familiar, recíbelo en todos tus negocios, recíbelo en tu trabajo, recíbelo en la presencia del Señor. Recíbelo hoy, porque es tiempo de que el Señor mande un ángel para ti y te despierte y te haga, oye lo que te voy a decir, y te haga crecer en fe y ponga en ti la seguridad que no tienes hoy. Fíjense, queridos hermanos, que en estos días, de pronto, hay personas que me hablan y me dicen: oye, Amador, haz oración por mí, aunque sea por teléfono. ¿Cuántas personas están necesitadas de que el Señor los toque? Mira, mi familia está pasando por una situación bien difícil. Hay un enfermo en casa, hay otro más de la familia, hay alguien más acá. Y entonces, en lugar de clamar ellos al Señor, dicen: pide a Dios por mí, aunque sea por teléfono. Amado hermano, tenemos que acercar nuestro pensamiento a Dios. No podemos quedarnos dormidos como se quedó dormido Elías. Pero ¿sabes? Qué maravillosa experiencia de Elías, que nos enseña que un ángel del Señor vino a tocarlo, y que hoy nosotros podemos ser tocados por la gracia maravillosa del Espíritu de Dios. Esa gracia del Señor, ese Espíritu de Dios quiere tocarnos a nosotros y quiere levantarnos con su poder, con su fuerza, con su presencia y con su amor. Ahí donde estás, dile al Señor: tócame, Señor, toca mi vida, toca mi corazón, toca mis sentimientos, toca todo mi ser. Y yo te invito a que hoy en fe puedas levantar tus manos al cielo y le puedas decir al Señor: toca a mi familia, toca, Señor, a mi familia, a cada uno de ellos. Manda un ángel victorioso sobre mi familia, para que sean cambiados, para que sean transformados y para que sean llenados por la gracia maravillosa de tu amor. Tócanos, Señor, como tocaste a Elías, y sácanos de estas crisis emocionales que estamos pasando, y llénanos de tu presencia, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue un gusto haberle compartido este tema. Que la paz de Cristo se quede contigo.